Así que para este video viajé hasta el laboratorio Bodega Marín, que está al norte de San Francisco, y allí pude ver algunas medusas lunares. Lo fascinante de estas medusas lunares es que algunas personas las consideran inmortales. ¿Cómo es posible? Todas estas medusas tienen un complejo ciclo de vida, donde comienzan como un pólipo, que es como una pequeña anémona de mar, y luego pasa por una metamorfosis y se convierten en una medusa. Y cuando pensamos en una medusa, en general nos referimos a esta etapa. En la mayoría de estas especies, los pólipos generalmente pueden reproducirse asexualmente y pueden regenerarse si se les corta el tejido o si están dañados, y no tienen ninguna evidencia clara de senescencia, que es el término para envejecimiento biológico. Entonces, parecen tener cierto grado de inmortalidad. Nadie había informado de su capacidad para hacer esto hasta, creo que fue en el 2015. Entonces, ¿las medusas lunares son la clave para frenar el envejecimiento y nuestra expectativa de vida? ¿Podría ayudarnos a vivir para siempre? Antes de comenzar este video, habría puesto este tipo de investigación en la misma categoría que poder descargar tu cerebro o tu conciencia a una computadora. Es decir, creo que es algo que podría funcionar, pero no creo que estemos cerca de lograrlo, porque ni siquiera entendemos cómo funciona el cerebro o cómo se almacenan los recuerdos. Realmente parecería ciencia ficción. Hubiera dicho que extender la vida humana a 120, 150 años o más está en la misma categoría, pero después de leer el libro del profesor Sinclair y tener una entrevista con él, creo que parece mucho más posible y de hecho es plausible que podamos ver algún progreso para controlar el envejecimiento durante nuestras vidas. Si deseamos retrasar el envejecimiento, la primera pregunta que debemos responder es, en primer lugar, ¿por qué envejecemos? ¿Y qué es realmente el envejecimiento? Hice un video en el pasado sobre los telómeros. Son las puntas al final de tus cromosomas. Y cada vez que una célula se divide, el telómero se acorta un poco. Por lo tanto, se pensaba que estos telómeros eran como las puntas de los cordones de los zapatos y evitaban que el cromosoma se deshilache. Pero existen otros indicios en los cuerpos más viejos de que las células son viejas. Hay una acumulación de lo que llaman células senescentes. Son básicamente células parecidas a los zombies que simplemente viven en tu cuerpo e inflaman las células a su alrededor. Comienza a haber una mala comunicación intracelular, una disfunción mitocondrial, que es la central de energía de las células. Existen unas 8 o 9 características diferentes de las células más viejas y esas son las características del envejecimiento. Pero la pregunta es, ¿son la causa del envejecimiento o son el resultado de una causa de base más profunda? A mediados del siglo pasado, la hipótesis era que el daño a nuestro ADN, las mutaciones en nuestro ADN que ocurrieron en el transcurso de nuestras vidas, era lo que nos hace envejecer. Pero la evidencia desde entonces ha sugerido que ese no es realmente el caso. Es decir, puedes tomar una célula adulta y puedes clonarla en un nuevo organismo. Y ese organismo parece vivir casi tanto como los organismos no clonados de la misma especie. La primera oveja, la oveja Dolly, tuvo una vida corta. Ella murió pronto, pero hay otros animales clonados. Ahora puedes clonar un mono, puedes clonar perros. De hecho, Barbra Streisand, la actriz, clonó a sus perros y se espera que tengan una vida normal. De esa manera, parecería que toda la información todavía está allí en el ADN. Entonces, si no estamos perdiendo información en nuestro ADN, ¿cuál es la razón del envejecimiento? El profesor Sinclair sospecha que es una pérdida de información, pero no la información en nuestro ADN, en nuestro genoma. No, el profesor Sinclair sospecha que la pérdida de información está en nuestro epigenoma. Entonces, ¿qué es el epigenoma? Cada célula de tu cuerpo tiene el mismo ADN, pero diferentes tipos de células tienen diferentes epigenomas. Tienen diferentes formas de empaquetar ese ADN, enrollándolo para que no se lea mucho de él y dejando algunas partes del ADN fuera del carrete para que sea más fácil transcribir y convertir proteínas y manejar esa célula. Entonces el epigenoma es responsable de encender o apagar diferentes partes del ADN. Y lo hace a través de proteínas llamadas histonas, en las que básicamente está envuelto el ADN. Y también con cosas como la metilación, que son estos marcadores de señalización química que están situados en el ADN en ciertas posiciones. Y la idea es, cuando tu cuerpo se está formando por primera vez, el epigenoma es lo que le dice a tus células qué tipo de célula deben ser.
Pero a medida que envejeces, la hipótesis del profesor Sinclair es que estamos perdiendo información del epigenoma. Y eso es importante porque si una célula de la piel necesita seguir siendo una célula de la piel, ahí está el epigenoma. Y si no tienes el epigenoma, la célula de la piel olvidará qué tipo de célula es y podría convertirse en una célula cerebral. Quizá no sea tan malo, pero si tu cerebro se convierte en una célula de la piel tendrás problemas y creo que eso es en gran medida el envejecimiento. Tengo que decir que tengo algunos extraños parches de pelo en mi hombro que han aparecido a medida que envejezco. ¿Es eso una célula haciendo lo incorrecto? ¿Están destinados a ser células de la piel? ¿Se están equivocando o son solo algunos, no sé? No, pasan cosas extrañas cuando envejeces, ¿verdad? Comienzan a crecer cabellos donde no deberían, en las orejas, nariz, espalda. Esas células pierden su identidad. Las células dicen, no recuerdo lo que se supone que debo hacer, ya no estoy leyendo los genes correctos. Entonces, la clave de este tipo de descomposición en el epigenoma es el daño en el ADN. Sí, así que cuando salgas al sol, no como hoy, pero en un día donde hay mucho sol, dañarás tus cromosomas. Y en el esfuerzo que hacen las células para volver a unir el cromosoma, ten en cuenta que el ADN no solo está todo revuelto, sino que además está agrupado. La célula tiene que desenvolverlo, reclutar proteínas para ayudarlo, reunirlo, y luego tienen que regresar y restablecer las estructuras. Y ese restablecimiento del epigenoma ocurre alrededor del 99%. Ese 1% es el proceso de envejecimiento. Por lo tanto, al pasar el tiempo, las histonas no regresan a los lugares correctos y la metilación del ADN es agregado en lugares donde no debería estar. Podemos leer ese patrón de metilación y podríamos decirte cuántos años tienes exactamente y cuándo vas a morir. ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, es un reloj, lo llamamos el reloj Horvath, que lleva el nombre de mi buen amigo Steve Horvath. Así que estos pequeños químicos que se acumulan en el ADN como una placa en los dientes, podemos leerlos y cuanto más tengas, más viejo serás biológicamente. Entonces es posible que solo tengas 40 años. Tú eres menor de 40, por supuesto, pero ya sabes, yo tengo 50 ahora, pero podría ser biológicamente de 60, en realidad lo era. Y cambié mi vida y luego la prueba dijo que biológicamente tenía 31. Una de las cosas que me pareció realmente interesante fue que encontraste una manera de hacer que los ratones envejecieran más rápido. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, el reloj del envejecimiento se debe a la pérdida de información en la célula. Y una forma de acelerarla es rompiendo un cromosoma. En lugar de salir al sol, diseñamos un ratón donde pudimos romper sus cromosomas. No fue suficiente para causar mutaciones, las células volvían a unir el ADN, por lo que no perdimos información genética. Pero si tenemos razón sobre la teoría de la información epigenética del envejecimiento, esos ratones debían envejecer y fue exactamente lo que sucedió. Es gris, tiene joroba, tiene demencia y todos sus órganos parecen viejos. Pero la prueba real fue, y si lo medimos con el reloj de ADN, lo que llamamos el reloj de metilación del ADN, y lo medimos, y esos ratones eran en realidad un 50% más viejos que los ratones sin tratamiento. Entonces no es solo un ratón que parece viejo, ese ratón es literalmente más viejo. Lo interesante de esta hipótesis es que, de ser cierta, si el ruido que acumula el epigenoma es realmente lo que está causando el envejecimiento, entonces hay medidas que podemos tomar en este momento para disminuir la tasa de envejecimiento en nuestros cuerpos, tratando de mantener mejor nuestros epigenomas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Existe una teoría que dice que hace miles de millones de años, las primeras bacterias dieron un paso evolutivo importante. En realidad, desarrollaron dos modos de vida diferentes. Cuando los tiempos eran buenos, usaban su energía para crecer y reproducirse. Pero cuando las condiciones eran difíciles, usaban su energía para proteger y reparar sus células. Desarrollaron lo que el profesor Sinclair llama genes de longevidad. Estos genes, provocados por la adversidad, crean enzimas que, entre otras cosas, mantienen el epigenoma. Y hoy, esos mismos genes de longevidad se pueden encontrar en las bacterias y en nosotros. Tenemos estos genes de respuesta hormética o genes de longevidad que se encuentran en todas nuestras células y sienten cuando hemos corrido mucho, hemos perdido el aliento o tenemos hambre, tenemos un poco de calor o de frío. Estos genes activan nuestras defensas generales contra el envejecimiento. ¿Y qué es eso? Si ciertas partes de nuestras células se desarman, pueden volver a unirlas. Si las proteínas se pliegan incorrectamente, pueden deshacerse de ellas o volver a juntarlas. Si los extremos de los cromosomas se acortan, pueden alargarlos. Suceden muchos procesos, pero uno de los más importantes es mantener la información epigenética en la célula, para que nuestras células no olviden qué hacer. Hay tres tipos de genes de longevidad. Existen aquellos en los que trabajamos llamados sirtuina que controlan la información en la célula. De hecho, SIR, por sus siglas en inglés, significa regulador de información silencioso, el número 2.
Hay otros. El otro grupo se llama AMP quinasa o AMPK. Este grupo de genes detecta cuánta energía estamos absorbiendo, principalmente en forma de azúcar. Y luego el tercer grupo se llama mTOR, y estos genes controlan y responden a la cantidad de aminoácidos que estamos tomando. Entonces, si comes un gran filete de carne, habrá muchos aminoácidos que ingresan a tu cuerpo. Eso realmente evitará que mTOR se acomode y haga que tengas una vida más larga. Los experimentos con ratones realmente confirman eso. La mejor manera de hacer que un ratón viva más tiempo es reduciendo la cantidad de tiempo que come, o sea, con ayuno periódico, el ayuno intermitente. Mantenerlo un poco frío y restringir sus aminoácidos. Esa es la receta para alargar la vida de un ratón. Y también es cierto para los monos. Hay estudios con restricción de calorías donde unos monos durante 15 años no comieron tanta comida como aquellos que comían cuando querían. Y estaban protegidos. No solo envejecieron más lentamente, no tenían tanta diabetes ni enfermedades cardíacas, estaban en forma y saludables. Mientras que el grupo de control, comiendo lo que querían, envejecía y enfermaba más rápido. Cuando algunas personas piensan en comer menos como restricción de calorías como una forma de extender su vida, esa no parece una forma muy agradable de extender la vida, quiero decir, tener hambre por más tiempo. Entonces, ¿hay otras formas de, ya sabes, imitar ese efecto o simularlo? Existen estas moléculas que activan la vía de las sirtuinas y engañan al cuerpo. Y así, por ejemplo, en el laboratorio, si le doy a alguno de nuestros ratones una molécula llamada NMN, que eleva el nivel de una sustancia química llamada NAD, obtienes defensas hiperactivas en el cuerpo. ¿Y qué vieron en esos ratones senescentes a los que les dieron NMN? Bueno, tuvimos un pequeño incidente. Los ratones a los que les dimos NMN corrieron un 50% más, pero en realidad algunos de ellos corrieron tan lejos que la pequeña cinta de correr dejó de funcionar. Y reprogramamos el software porque nunca había registrado un ratón que corriera más de 3 kilómetros. ¿3 kilómetros para un ratón? Sí, un ratón viejo. Superaron a los ratones jóvenes. Es como una ultramaratón para nosotros. Probablemente sería igual a que una persona de 70 años corriera más rápido que un joven de 20 años, o más lejos. Sí, son como ultramaratonistas. Y si le hiciéramos eso a los humanos, me imagino que veríamos medallistas olímpicos a los 90 años. En resumen, hay 6 cosas que puedes hacer en este momento para reducir la tasa de tu envejecimiento. Comenzando con 0, evita daños en el ADN. Usa protector solar, evita rayos X y esas cosas. Número 1, come menos. Restricción calórica. Número 2, come menos proteínas, porque tu cuerpo tiene formas de detectar cuánto de eso estás ingiriendo. Número 3, haz ejercicio, entrenamiento de intervalos de alta intensidad, que tu ritmo cardíaco llegue al 85% y que tu cuerpo sienta como si huyeras de un león o algo así. Número 4, estar incómodamente frío. O número 5, estar incómodamente acalorado. Todas estas cosas activarán los genes de longevidad de tu cuerpo para mantener tu epigenoma, entrando en el modo reparación y protección en lugar de crecimiento y reproducción. Y si lo piensas, son generalmente todas las cosas que no hacemos. Pero, ¿qué pasa si retrasar el envejecimiento no es suficiente para ti? Aquí es donde mi entrevista con el profesor Sinclair dio un giro interesante, porque en realidad ha realizado algunas investigaciones para revertir el envejecimiento. Entonces, ¿cómo lo harías? Bueno, efectivamente necesitaría tomar el epigenoma y restablecerlo a un tiempo anterior. Pero, ¿cómo es posible? En 2012, un científico llamado Yamanaka recibió el premio Nobel por descubrir 4 factores que, cuando se aplicaban en una terapia génica a una célula adulta, restablecerían todo el epigenoma a la forma que tenía esa célula cuando era un embrión. Entonces, es lo que se llama una célula madre pluripotente. Bien, no querrías aplicarlo a todo tu cuerpo porque, bueno, entonces te convertirías en un tumor gigante, ya que tus células no sabrían cómo diferenciarse. Pero sí sugiere que hay formas de restablecer tu epigenoma y podrían ser la clave para revertir el envejecimiento. El gran avance que acabamos de descubrir en mi laboratorio fue hace aproximadamente un año. Logramos reprogramar el ojo de un ratón. Y el ojo, elegimos el ojo porque es algo muy difícil de arreglar, ¿verdad? Si te quedas ciego cuando eres mayor, creemos que es algo unidireccional, nunca recuperarás tu visión. Pero dijimos, probémoslo de todos modos, arriesguémonos. Así que aplicamos nuestra terapia génica en el ojo de ratones viejos y sus retinas volvieron a ser jóvenes nuevamente. Revertimos el envejecimiento, para que esos ratones de un año volvieran a ser como los de 2 meses. Y adivina qué, los ratones podían ver de nuevo como si fueran jóvenes otra vez.
¿Cómo restableces una de estas células oculares sin llevarla a ser una célula madre? Bueno, tenemos que tener mucho cuidado de no restablecer estas células para que sean básicamente una célula madre. De lo contrario, no tendríamos ratones que pudieran ver. Tendríamos ratones con un tumor gigante en el fondo de sus ojos. Así que hacemos un par de cosas. No usamos los 4 factores de reprogramación que ganaron el premio Nobel. Usamos solo 3. Dejamos uno llamado MYC, que causa cáncer. Y esos 3 parecen ser la receta correcta para revertir la edad del ojo del ratón, pero no demasiado. Entonces, lo segundo que hacemos es lo apagamos. De hecho, podemos activar este sistema cuando queramos y desactivarlo nuevamente, de modo que no los llevemos demasiado atrás en edad. ¿Puedes hacerlo con cualquier célula? Creemos que podemos hacer esto en cualquier tejido. Ahora lo hemos aplicado a todo el ratón y esos ratones están bien. No hay evidencia de cáncer, parecen realmente saludables. Entonces, la gran pregunta es, ¿podemos retroceder todo el cuerpo de un ratón para que sea totalmente más joven? Tal vez de 2 años a 2 meses. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Es muy emocionante. Es increíblemente emocionante en realidad. Pensé que simplemente ralentizaríamos el envejecimiento. Ahora hablamos de revertirlo. Solo hemos restablecido la edad del ojo una vez. Pero, ¿cuántas veces podemos hacer esto? Tal vez sean 2, quizás sean 100 veces. El profesor Sinclair afirma que su terapia génica revirtió el envejecimiento en el ojo del ratón y le permitió volver a ver. Pero aplicar una terapia génica a cada una de las billones de células es casi imposible. Entonces, para que esto realmente funcione y restablezca un cuerpo completo, necesitaría otra forma. Y aquí es donde entra la medusa. Porque en la medusa lunar, cualquier célula de una medusa adulta puede reiniciarse a una etapa anterior de su ciclo de vida. Puede volverse un pólipo nuevamente. Por lo tanto, parece que las medusas, en realidad, son capaces de activar algo como los factores de Yamanaka y restablecer sus epigenomas a un tiempo anterior en sus vidas. Si pudiéramos descubrir cómo lo hacen, bueno, entonces quizás podríamos hacer lo mismo con nuestras propias células. Tenemos la capacidad de restablecer nuestros epigenomas, pero eso generalmente solo se usa cuando estamos en la etapa embrionaria, cuando necesitamos mantener todas nuestras células como células madre. A medida que envejecemos, la mayoría de los mamíferos, incluidos los humanos, perdemos células madre con el tiempo. Y las células madre que tenemos se vuelven cada vez más restringidas a los tipos de células que pueden producir. Entonces, si podemos entender cómo la medusa lunar puede tomar presumiblemente muchos tipos diferentes de células y aplicarles ingeniería inversa en las células que necesita durante la regeneración, podríamos darnos una idea de cómo hacerlo en nosotros mismos. Bien. Todavía creo que estamos bastante lejos de revertir el envejecimiento en todo el cuerpo humano. Pero lo que me pareció interesante al hablar con el profesor Sinclair fue que al menos hay una hoja de ruta, al menos un camino por delante donde podemos ver que sería posible frenar e incluso revertir el envejecimiento. Watching you. This is all wrong. Y no es que esté en contra de Greta, creo que probablemente es una persona muy buena, inocente y todo eso. No tengo nada en su contra, es que simplemente ella no tiene nada que ver con la ciencia, lo que hace es propagar pánico, diciendo a la gente que cambien sus vidas por completo, exigiendo a los gobiernos controlar su existencia en todo el planeta. Creo que todo eso no tiene nada que ver con la ciencia ni el escepticismo, y es lo peor de toda esta situación.